Bienvenido a Aroma de un Gaditano, yo soy David y hoy, como habéis visto en la miniatura, os traigo una comparación del Dior Homme Intense 2025 y lo vamos a comparar con un perfume que yo tengo del 2020, la versión de 2020. Existen perfumes que están hechos para marcar una época, hay perfumes que definen lo que es la elegancia y bajo mi punto de vista el Dior Homme Intense estaría dentro de ese grupo selecto. Dior en 2025 decide relanzar el perfume Dior Homme Intense. Tras el relanzamiento, todo el mundo, después de lo visto con el Parfum, todo el mundo se queda en la duda de si el nuevo Dior Intense es o sigue siendo el mismo ícono de la perfumería que era hasta ese momento, o bien por el contrario estamos ante un Dior Intense diferente. Tras la intro vamos a hablar acerca del Dior Homme Intense 2025, lo vamos a comparar con el 2020 y vamos a ver si realmente sigue siendo el mismo Dior o parecido, o por el contrario tenemos un Intense diferente, que espero que no. Tras la intro, comenzamos. Como he comentado anteriormente en la intro, vamos a hablar acerca del Dior Homme Intense 2025, pero para entender este Dior Homme Intense 2025 vamos a poner en contexto qué es el Dior Homme Intense. Dior Homme Intense es una fragancia que no nace para gustar, ¿ok?, a todo el mundo. Una fragancia que nace principalmente para destacar. Es una fragancia con un iris apolvado, con esa sensación de maquillaje fino y elegante, con notas de cacao y amaderadas que hacen una fragancia masculina que rompió en su momento reglas, una fragancia que no era ni juvenil, que no era una fragancia deportiva, era una fragancia que era sofisticación pura. Bajo mi punto de vista, una fragancia que era para hombres que no necesitaba la aprobación de nada. Era diferente, ¿por qué? Porque estaba usando una fragancia con esa sensación de maquillaje, ¿vale? En cierto modo algo femenino. Entonces, aquellas personas que la usaban, pues eso, eran personas bastante seguras de sí mismas. ¿Qué tenemos en el 2025? Pues según dice Dior, y nos asegura, dice que no ha habido una reformulación radical del perfume. Y eso en cierto punto de vista es bastante bueno. ¿Por qué? Porque nos asegura que no es un perfume nuevo y que se mantiene el ADN. Dior nos dice que ha pulido simplemente la fragancia, que ha cogido y ha modernizado el frasco, que ha simplificado la pirámide olfativa y que nos transmite o nos quiere dar una experiencia más refinada. Cuando atomizamos Dior Intense 20 y 25, veremos si existen esas diferencias o no, como dice la casa Dior. Primeramente vamos a empezar mostrando las diferencias físicas que existen entre ambos tarros, ¿vale? Para que si decidís comprar el perfume del 25, pues sepáis que os están vendiendo el 25 o por el contrario el 20, ¿vale? Aquí tenemos las dos fragancias. En el brazo este, el que estoy yo levantando y bajando, tenemos la del 2020. Como veis, un líquido más ambarado y donde el Intense viene escrito en el tapón. Mientras que el Dior Homme Intense del 2025, el Intense viene abajo del frasco y el líquido es más clarito y no ambarado como en el 2020, perdón. ¿Qué tenemos en la fragancia de Dior Homme Intense 2020 cuando la atomizamos? 2. ¿Y qué tenemos en la del 2025? Vamos a ver las diferencias que existen entre ambas fragancias. 2. Vale. Chicos, ¿qué percibo? Percibo en el Dior Homme Intense de 2025 una fragancia más limpia, más suave y más controlada la parte del iris en su salida. Sin embargo, en el 2020 el iris lo siento más apolvado y más cremoso. Noto que tiene más pegada perfume del 2025 que el del 2020 en su salida, debido quizás a que como tiene esa parte de iris cremoso y apolvado, la fragancia no se airee tanto, no alcance tanto volumen como puede alcanzar la del 2025.
Chicos, a medida que la fragancia va transicionando hacia su secado, notamos cómo mantenemos ese iris se mantiene, es un iris en el 2025 más redondo, no tan afilado como en el 2020 y menos cremoso que en el 2020. Noto una fragancia más amaderada, más masculina en el 2025 que en el 2020. A medida que va transicionando hacia su secado, en su secado ya, la fragancia la noto yo más amaderada, como ya he dicho. La del 2020 la noto más oscura y más densa en su secado, en la que sí percibo más rendimiento. Y ahora vamos a hablar del rendimiento. Sí percibo que la fragancia, la del 2025, me ha rendido más que la del 2020. Si ponemos en contexto las dos fragancias, sabemos que las fragancias del 2020 son de 6 a 8 horas, sólidas en piel, se percibe bastante bien durante de 6 a 8 horas, sin embargo, en la del 2025, sus 2 horitas más la soporta, volviéndose a partir de esas 2 horitas una fragancia a ras de piel. ¿Para quién es este 2025? Pues mira, pues es una fragancia más moderna, con lo cual abre el abanico a edades más tempranas, más juveniles, más jóvenes. Si el Dior Homme Intense lo considerabas demasiado femenino por el tema del iris este apolvado con esa sensación de maquillaje y no te gustaba tanto, pues esta fragancia mantiene el ADN del Dior Homme Intense, pero no tiene ese marcado iris con esa característica tan a maquillaje como la del 2020. Esta tiene un iris menos marcado a maquillaje, ¿ok? Con lo cual te la hace más masculina la fragancia. Tiene cierta sensación más amaderada la fragancia que la del 2020. Entonces, bajo mi punto de vista, es una fragancia que, siguiendo el mismo patrón, siguiendo la misma línea, ¿vale?, que la del 2020, la noto, al no tener ese iris tan marcado, pues la noto más versátil también. Es una fragancia para aquellas personas que busquen algo más versátil y no tan encasillado como estaba el 2020 a fragancias o a usos, en este caso, ya sea ocasiones formales o ocasiones especiales. En este caso te puede abrir un poquito el abanico. Obviamente las dos fragancias son dos fragancias para otoño-invierno y nocturnas. Dos fragancias espectaculares, bajo mi punto de vista. Me encanta el aroma y el ADN del Dior Homme, pero son fragancias que hay que probar antes que comprar. Es recomendable tanto una como otra que la probéis antes de comprarla. ¿Que os gusta? Pues para adelante, es un perfumazo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la reseñita comparando los dos perfumes, el Intense del 2020 con el Intense del 2025. Y si es así, chicos, darle al like, comentar y compartir, y si os gusta el contenido que estoy trayendo a mi canal, suscribiros y darle a la campanita. Espero veros en el próximo vídeo. Chicos, cogeros por la sombrita, para adelante cartucho al cañón, y como suelo decir, nos vemos los culos. Os espero en el próximo vídeo.